Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo se encuentran? Hemos llegado a un viernes más de estudio bíblico, este viernes 12 de noviembre de 2021, por la gracia y misericordia del Señor. Es un espacio que Dios nos permite tener para escudriñar su santa palabra. Y quiero compartir un texto de la Escritura, escucha con atención, está en el Salmo 119 y lo que dice son palabras bellas. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y es que solamente la palabra del Señor es la única que nos puede ayudar a salir adelante, nos puede hacer sabios, prudentes, personas entendidas, personas que apliquen la sabiduría de Dios al diario vivir. Y vamos a hacer este estudio, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra, pero primero vamos a orar. Es muy importante pedir al Señor que nos dé dirección y que Él sea nuestro maestro en esta tarde. Quiero que tomes tu Biblia, tu cuaderno y que me ayudes a ir en oración a nuestro Padre Celestial. Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque nos permite, Señor, llegar a tu palabra y poder abrirla y poder leer lo que tú tienes para cada uno, Señor. Yo sé que la sabiduría tuya no se compara en nada con la de nosotros, con la del hombre. Por eso en este momento te quiero rogar con todo el corazón que permita, Señor, que esta sabiduría tuya anide en nuestro corazón y que podamos vivirla, Señor. Necesitamos de tus estatutos, de tus reglas, de tu prudencia, de tu sabiduría. Perdona nuestras faltas, Señor, y ayúdanos a crecer para glorificar tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Y vamos a ir a un canto, a una alabanza. Es importante preparar nuestro corazón y qué mejor manera que honrando el nombre del Señor. Así es que vamos juntos con el grupo de nuestra iglesia a honrar el nombre de Jesucristo. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí.
Bendito sea el Señor, hermanos. Hemos cantado al Dios que vive por siempre y cada vez que lo hacemos es un gozo y el canto trae a nuestro corazón estímulo, aliento para seguir adelante, porque es al Señor al que cantamos, pero también nos gozamos con Él a través de la alabanza. Y vamos ahora a tener nuestro estudio bíblico. Espero que te prepares allí en casa. Acerca la Biblia, acerca tu cuaderno y vamos juntos a aprender de la palabra del Señor. Estamos estudiando 12 hombres inconcebibles y cuando leía yo por primera vez ese título, me preguntaba, ¿qué acaso puede haber personas que sean diferentes a otras? Pues sí, realmente sí. Cuando uno está en Cristo y el Señor gobierna tu vida, eres una persona diferente y haces cosas o Dios hace cosas grandes en tu vida si tú le dejas gobernar y ser ese instrumento que Dios quiere. Y vamos, hermanos, a la Biblia. El día de hoy vamos a estudiar un hermoso tema que tiene que ver con la vida de un personaje de la primera iglesia, de la iglesia de Jerusalén, que por su manera de vivir, su forma de hablar y su forma de comportarse fue de testimonio y de bendición para todos los que le rodeaban, aún para los mismos apóstoles que había dejado el Señor Jesucristo dentro de su iglesia. Me estoy refiriendo a este hombre, a este discípulo de Jesucristo llamado Bernabé. Su nombre original fue José, pero fue llamado Bernabé. Y el título de este estudio es Bernabé, el hijo de consolación. Lo repito, Bernabé, el hijo de consolación. Quiero que vayamos a la Biblia, si me acompañan por favor, al libro de Hechos, el libro de Hechos del Espíritu Santo y también llamado Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículos 36 al 37. Voy a leer para ustedes, acompáñenme allí en casa, por favor. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Señor, nos confesamos inútiles delante de ti para poder analizar lo que tú tienes en tu palabra. Pero yo sé, Señor, que tú vas a hablar a nuestras vidas, porque esa es tu promesa, que si nosotros nos acercamos a tu sabiduría, tú vas a ayudarnos, Señor, y vas a transformar todo aquello que tiene que ser cambiado, Señor. Asístenos, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bernabé, el hijo de consolación. El nombre original de Bernabé es José. Aquí lo acabamos de leer nosotros en estos versículos. Vamos a ver cómo Bernabé llegó a ser un hombre poderoso en las manos de nuestro Dios. Fue un instrumento útil que sirvió para ser de bendición, como lo decía hace un momento. Y vamos a comenzar analizando estos versículos. Iremos en varios pasajes en el libro de Hechos. Y bueno, aquí Hechos capítulo 4 nos dice el versículo 36, que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé fue un hombre de testimonio. Quiero decirles que uno aprende mucho si observamos a las personas. De todas las personas podemos nosotros aprender. Obviamente hay situaciones, hay comportamientos, hay testimonios que probablemente no sean buenos o que dejen mucho que desear. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos aún de todas las circunstancias y todas las cosas que están delante de nosotros. Primeramente, obviamente, de la palabra del Señor. Pero también se aprende observando a las personas. Y cuando en la iglesia nosotros observamos a los hermanos, observamos a nuestros maestros, observamos a los diáconos, observamos al pastor, podemos aprender y debemos aprender las cosas positivas. Bernabé era una persona que con su testimonio, con su ejemplo, invitaba a seguirle, invitaba a hacer lo que él hacía para Dios. La forma de vivir, la forma de pensar, de actuar en cada situación, era digno de seguir la forma de ser de esta persona.
Al estudiar la Biblia, nosotros vemos aquí en Hechos capítulo 4 que Bernabé tenía por nombre José. Es importante entender que en el Nuevo Testamento y en la parte también del Antiguo, muchas personas el Señor les cambió el nombre. Uno de ellos fue Pedro, antes era conocido como Cefas, otro Saulo y después llamado Pablo. Y en el caso de Bernabé, su nombre original era José, o fue José. Y cuando nosotros vemos la vida de José, podemos aprender varias cosas. Aquí la Biblia nos dice que él era natural de Chipre y que era de la familia, era un levita, era de familia de los levitas, de los sacerdotes. De modo que era importante sus raíces, sus ancestros, y ya de ahí traía él, en su sangre corría sangre de gente que servía a Dios, que adoraba al Señor, que servía en el ministerio de la adoración. Él era natural de Chipre. Chipre es una isla que está en el mar Mediterráneo y actualmente es la República de Chipre, y era una ciudad por su ubicación centro y en contacto de Europa, de Asia y de África, del mundo antiguo. Y ahí fue donde él se desarrolló, y vemos nosotros que aparece aquí en este pasaje del libro de los Hechos. No se nos dice mucho acerca de su conversión, sino aparece como una persona activa en la obra, un siervo del Señor con un gran corazón, y vamos a aprender algunas cosas. Y de entrada, lo primero que aprendemos en este pasaje, y vamos a tomar la vida de Bernabé como un ejemplo. Sabemos que nuestro ejemplo más grande es el Señor Jesucristo, y la Biblia nos dice que Él es el varón perfecto y es la medida a la cual nosotros debemos de imitar. Pero también el Señor ha puesto personas, como el caso de Pedro, de Pablo, de Moisés, de Elías, que nosotros podemos imitar su fe y aún su testimonio. En el caso de esta persona, de Bernabé, vamos a aprender algunas cosas. Y lo primero que aprendemos en este texto que acabamos de leer, vamos a aprender el ejemplo de su generosidad. Era una persona generosa debido a su gran corazón. En el versículo 37 de este capítulo 4 de Hechos nos dice que Bernabé tenía una heredad, una propiedad, y que la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En la iglesia de Jerusalén era costumbre y era una actitud de amor que las personas compartían lo que tenían. Si bien había muchos necesitados, había viudas, había gente que se había quedado desamparada, había huérfanos, no hacía falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque los hermanos, los que habían creído, traían sus propiedades o daban ofrendas, y esto se repartía o se usaba también para ayudarse unos a otros, ayudar a los pobres. De modo que dice el libro de Hechos que no había ningún necesitado. Bernabé, más que seguir lo que otros hacían, de su corazón salió el deseo de compartir lo que él tenía. Probablemente no era una persona pobre porque tenía esta heredad, no se nos dice exactamente qué era, tal vez eran tierras, tal vez tenía una casa, propiedades o animales. La situación es que él vendió, y vemos aquí nosotros un corazón generoso, un corazón amoroso de parte de Bernabé. Caso contrario a lo que pasó con Ananías y Zafira. Tú recordarás que en este mismo libro de los Hechos, ellos tuvieron una heredad, la vendieron y trajeron una parte solamente a los pies de los apóstoles, y tras mentiras se manejaron guardando una porción para ellos. Esto realmente el Señor no lo vio bien, fueron confrontados, incluso llegaron a la muerte. Pero en el caso de Bernabé vemos un corazón generoso, un corazón agradecido con Dios, y qué importante que como hijos de Dios nosotros aprendamos a ser generosos. Si el Señor nos ha dado de gracia, debemos dar de gracia. Hace unos días estaba mirando una proyección o un video de un pastor allá en Colombia que había juntado a su iglesia, hizo un equipo de hermanos de trabajo, y algunos que eran doctores, dentistas, o sabían hacer alguna cosa manual, se juntaron y pidieron a la iglesia que diera
que diera recursos, que diera bienes para compartir con gente necesitada. Y la iglesia se volcó dando con un corazón generoso y llevaron hasta la sierra, hasta el lugar de las montañas, esas cosas que tenían, esos bienes y también lo que los hermanos sabían hacer como profesionistas. Y fue una gran bendición y sobre todo con ello llevaron el evangelio. Pues Bernabé hizo lo mismo. Bernabé en un corazón generoso lo hizo. Pero llama la atención que aquí la palabra del Señor nos dice que él le pusieron un sobrenombre a José, el sobrenombre de Bernabé, que significa, como dice aquí la escritura, hijo de consolación. Y nos dice mucho esto, el ser llamado una persona de consolación. Tal vez era una persona que tenía un carácter de misericordia muy grande, que sabía aconsejar, estimular, alentar a los demás, que cuando veía que alguien estaba débil, estaba caído, triste, lo animaba para seguir adelante. No era una persona que decía, no, ya no vayas a la iglesia, mira quiénes están ahí, no, este líder es así o así. No, era una persona que animaba, que consolaba, que ayudaba a los demás. Era un hombre que sabía siempre amar y estaba dispuesto a ayudar, participaba con los demás. En el libro en la Biblia encontramos en 2 de Corintios, y quiero leer este pasaje, 2 de Corintios capítulo 1, nos habla que si nosotros hemos experimentado algún sufrimiento y Dios nos ha consolado, hermanos, nosotros debemos también consolar a otros. Y eso es lo que hacía Bernabé. Dice la escritura en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también, dice aquí, nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo, por el mismo Cristo, nuestra consolación. De modo que cuando nosotros pasamos por un problema, una situación difícil y Dios nos consuela, esto nos debe de servir de experiencia para consolar a otros. Y eso es lo que estaba haciendo Bernabé, no tan solamente con palabras, sino con un corazón generoso. El ser desprendidos, un cristiano tiene que ser generoso siempre. No se concibe un generoso que sea avaro, que no sea compartido con lo que Dios le ha dado. Por eso, si tú tienes algo, hermano, compártelo. Qué gozo me dio que este domingo algunos de ustedes hicieron caso a la convocatoria que su pastor les hizo y llevaron algún producto de primera necesidad para la mesa de los necesitados. Cuánto se los agradezco. El Señor les bendiga y les añada más. Pero los que no pudieron, siempre habrá una oportunidad, hermano. Si tú quieres el siguiente domingo hacerlo, lo puedes hacer. Bernabé era sensible y tenía un profundo sentido social y tenía el amor de Dios para con los demás. ¿Sabes lo que tenía él? Lo que mucha gente conoce como empatía, que se ponía en los zapatos en la vida de otras personas y era movido a misericordia para ayudar. Era un ejemplo de generosidad, pero también era un ejemplo de compromiso. Vamos a Hechos capítulo 11, y eres tan amable, Hechos 11 del versículo 28 al 30. Dice la escritura, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, dice la escritura, de Bernabé y de Saulo. Estaba tan comprometido Bernabé que cualquier oportunidad que había en la iglesia de Jerusalén para servir, era el primero que levantaba la mano. Pero no era tan solamente que la gente, o no era porque la gente lo viera, sino porque deseaba servir y ayudar a los demás. Hay algo muy importante en el servicio. Tú no necesitas un nombramiento para ayudar a los demás.
No necesitas ser nombrado diácono en la iglesia para ayudar a la grey. Cada vez que haya oportunidad, hermano, hermana, hazlo. Ayuda a alguien, tiéndele la mano, ayuda, bendice. Entonces, volviendo al pasaje, nosotros nos damos cuenta que Bernabé era una persona que estaba presta para ayudar. Dice que los discípulos eh, vieron que había hambre. Para esto fue profetizado, y aquí se nos dice un hombre llamado Agabo, que hizo que profetizó que iba a venir una gran hambre, y llegó en el tiempo de Claudio, del gobernante, y cuando esa hambre estaba, la iglesia fue movida a misericordia, y enviaron a aquellos hermanos que habitaban en Judea, enviaron ayuda. Llama la atención que dice que los que dieron fue conforme a lo que tenían. Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedes hacer o puedas dar. Todos tenemos algo que compartir. ¿Sabes, hermano? En la obra del Señor y a la ayuda a los necesitados, da el que desea dar, no el que tiene mucho o tiene poco. Porque puedes tener poco, pero si tienes un corazón dadivoso, un corazón generoso, vas a dar. Y Bernabé era una persona comprometida, de tal forma que cuando se dio esta situación de enviar ayuda, de enviar socorro, ¿quién crees que fue el primero que levantó la mano para ir? Bernabé, porque estaba comprometido. No estaba tanto comprometido con los hombres, sino con el Señor. Y Dios nos enseña en este versículo que acabamos de leer, que nosotros, al igual que Bernabé, tenemos que estar siempre comprometidos, siempre dispuestos a ayudar en la obra. Y no se trata, hermanos, de quedar bien con las personas, no. No se trata de llenarle el ojo al pastor, sino se trata de servir al Señor. Pero yo quiero que miremos un poquito más el perfil de la vida de Bernabé. Y podemos nosotros ir a la Biblia y buscar ahora Hechos capítulo 11, versículos 22 y 23, y llegaremos a un tercer ejemplo que con su vida daba Bernabé, un ejemplo de testimonio. Versículos 22 y 23 de Hechos 11 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Nos dice que la iglesia de Jerusalén vio que había un gran avivamiento en Antioquía, se había predicado la palabra en ese lugar, se había arraigado y había crecido. Esto también nos hace pensar que hay lugares fértiles para la palabra del Señor. Cuando una iglesia manda o abre una misión, y en ese lugar, después de mucho tiempo y de haber orado y trabajado, no hay crecimiento, lo correcto es orar al Señor para redireccionar el lugar donde Dios nos quiere. Pero Antioquía era un lugar fértil, y cuando la iglesia de Jerusalén escuchó el boom del evangelio en aquel lugar, mandaron a Bernabé. ¿Por qué mandaron a Bernabé? Bernabé iba en representación de la iglesia, y no era cualquier persona, pues su testimonio lo respaldaba, su forma de vivir, su comunión con Dios, su aprendizaje y su crecimiento eran palpables, y fue llevado y fue mandado a Antioquía. Y dice la Biblia que cuando llegó en aquel lugar vio la gracia de Dios. ¿Y cómo no iba a estar la gracia de Dios con él si él estaba siendo lleno y estaba viviendo para el Señor, lleno del Espíritu Santo? Dice que cuando llegó allá inmediatamente se puso a trabajar. Hay personas que muchas veces se manda a un trabajo misionero y pareciera que es un viaje de placer. En el caso de Bernabé, fue a trabajar, y en medio del trabajo, él dio testimonio de lo que realmente él era. Un testimonio fiel de un hombre de Dios. Y en el lugar donde él estaba siempre actuaba. Siempre las acciones de Bernabé
tapaban sus palabras, porque Bernabé no era de los que hablaban, sino era de las personas que actuaban. Y Dios quiere que seamos así, que actuemos antes que hablar, antes que prometer, antes que decir lo que vamos a hacer, hacerlo. Muchas veces hablamos y empezamos el trabajo y a las 2, 3 ocasiones abandonamos la labor porque nos cansamos, porque requiere preparación, requiere esfuerzo esa labor y dejamos las cosas a medias. Bernabé no era de esas personas. Su testimonio era tal que le llevaba a seguir adelante y a vivir para el Señor. Nosotros vemos aquí que llegó allá y empezó a exhortar a todos. Tal vez vio corazones desanimados o gente que estaba viviendo el cristianismo o que apenas empezaba a vivir el cristianismo, y llegó él y con un buen deseo y con un buen objetivo exhortó. Pero ¿sabes? La exhortación de Bernabé nosotros debemos imitarla. A veces no sabemos exhortar o no sabemos hablar a las personas. Dios quiere que nuestras palabras tengan tacto, tengan sentido cuando nosotros hablamos con alguien y podemos exhortarlo de tal manera que esa persona sea persuadida a obedecer al Señor. En el caso de Bernabé los exhortó a que con un propósito de un corazón sincero permaneciesen fieles al Señor. Y lo consiguió porque Dios estaba con él, porque el Espíritu Santo lo usaba. Y entonces las personas actuaron en consecuencia. Pero algo que recalca el versículo 24 del capítulo 11 de Hechos, lo leemos, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Tenía por lo menos 3 características en su vida que le llevaban a ser una persona madura, una persona de consolación. Era una persona buena, una persona bondadosa, y para ser bueno tienes que estar, y para vivir en santidad, podemos equiparar aquí la palabra, más bien para ser bondadoso tienes que vivir la santidad del Señor, tu relación con Dios. Y esto era algo que saltaba a la vista en su vida. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, controlado por Dios. Todo lo que hacía, Dios estaba con él. Y dice que era un hombre lleno de fe, lleno de confianza en el Señor. Tenía una actitud positiva, no era como aquellos que piensan, no lo vamos a poder hacer, hay tantas situaciones difíciles, mejor permanezcamos aquí. ¿Para qué vamos a predicar si nadie nos quiere escuchar? No, él era un hombre de fe. ¿Y qué logró con esa actitud? Que la multitud, una gran multitud, fuese agregada al Señor. ¡Qué bendición, hermanos! Un hombre usado por el poder del Señor, porque era una persona bondadosa, una persona llena del Espíritu Santo y llena de fe, y el Señor usó todo eso para su honra y para su gloria. Un varón de testimonio. ¿Cuántas veces en la palabra encontramos la exhortación, leyendo al apóstol Pablo, de que seamos de ejemplo? ¿Recuerdas las palabras que le dice a Timoteo en su primera carta? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea en ejemplo en conducta, en amor, en pureza. Así debemos de ser los cristianos, hermanos. Vayamos siendo ejemplos de los demás y siendo gobernados por el Señor. La predicación que expuso, la exhortación que expuso Bernabé, no fue tan grande, sino como el testimonio que él traía en su vida. Cuando nuestro testimonio está fuerte, aunque seamos de pocas palabras, Dios lo va a usar. Pero si somos de muchas palabras, pero nuestro testimonio es mínimo, no seremos con el impacto, no seremos usados por el Señor, como en el caso de Bernabé, que sí fue usado con gran poder por el Señor. Siempre nuestro ministerio va a ser adornado por nuestros hechos. Podemos tener y emplearnos en el ministerio en el que estés trabajando, pero si no tienes buen testimonio, de nada va a servir. Llegamos a un cuarto punto, un ejemplo en el trabajo misionero. Ese fue Bernabé. Dios lo incluyó en el trabajo misionero porque vio su corazón. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.
¿Quién era el que aparecía en primer lugar en esta lista de personas que estaban trabajando en Antioquía? Porque Bernabé fue llevado de Jerusalén a Antioquía para trabajar. ¿Y quién creen ustedes que estaba en primer lugar? ¿Quién encabezaba esta lista? Leemos ahí, Bernabé. Dios tomó a Bernabé para ser un profeta y para ser un maestro, porque dice que en esa iglesia había profetas y maestros. De modo que estaba creciendo Bernabé, y Bernabé predicaba la palabra, y la predicaba porque la conocía, porque la estudiaba, porque la escudriñaba, pero también, aparte de predicarla, la enseñaba. Entonces vemos nosotros la importancia que tenía para con Dios, y Dios lo fue llevando y lo fue tomando en el liderazgo, porque su corazón era un corazón que realmente amaba a Dios y amaba a su prójimo. Él ya no tenía problema, había vendido su heredad y el 100% estaba dedicado a la obra. Hermanos, Dios nos ve y Dios trabaja en nuestras vidas como lo hizo con Bernabé. Si nosotros queremos ser de bendición, tenemos que quitar todo obstáculo y ponernos a las órdenes del Señor y dejar que el Señor, humillarnos y dejar que el Señor haga su obra. Y cuando Bernabé trabajaba, se esforzaba para que su testimonio y su vida fuera compatible con la palabra del Señor. Porque, hermanos, no se puede servir al Señor si estamos en pecado, si estamos en problemas, en maldad. Él buscaba mejorar para Dios, para que Dios lo usara y para glorificar el nombre del Señor. Pero yo quiero que lo miremos más de cerca, que lo miremos en la actividad ministerial. Y vamos a Hechos capítulo 15, versículo 35, y aquí vemos en pleno trabajo ya a Bernabé haciendo la labor que muchos de nosotros tenemos que hacer. Dice el versículo 35 del capítulo 15 de Hechos: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Dice, y continuaron. Esto nos habla de fidelidad, de permanencia. Que Dios te encuentre fiel, mi hermano. Que pasen 5, 10, 15 años y tú sigas y que tú continúes en la obra, sirviendo al Señor, enseñando, usando tus dones y talentos para el servicio del Señor. Pero qué triste es que pasen 10, 5 años y que el Señor pregunte, ¿y dónde está ese hermano Enrique? No, pues no sabemos, abandonó la obra. Hermanos, Dios nos quiere fieles en la obra como Bernabé y como Pablo, que enseñemos la palabra y que prediquemos el evangelio. A veces nada más nos ocupamos en enseñar la palabra, pero todos los que estamos en el ministerio de servir a nuestro Dios, también tenemos que anunciar el evangelio de Jesucristo. Yo te exhorto y te animo para que lo hagas. Y fíjate, aquí Bernabé no tan solamente estaba enseñando, sino estaba predicando el evangelio, lo que quiere Dios que hagamos, y lo que es parte de la gran comisión. Cuando Jesucristo comisionó a la iglesia, fue para predicar su palabra, pero también para ser discípulos, para enseñar, y era lo que estaba haciendo Bernabé en este momento. Llegamos a un último punto. Un ejemplo que Bernabé dio fue el ejemplo del amor, el ejemplo de la verdadera amistad. Su relación con los demás no era fingida, no era interesada por comida o porque tuviera algún bien o sacar algún provecho de los demás. La amistad que Bernabé profería a los demás era una amistad verdadera, genuina. En este tiempo estamos viendo cosas muy tremendas, cosas donde personas que pensábamos nosotros que realmente nos apreciaban, que realmente tenían una amistad contigo, conmigo, al cabo, por cualquier circunstancia, se vuelven atrás. Y da tristeza ver que aquello que parecía un vínculo fuerte se rompe. En el caso de Bernabé no fue así. Bernabé tenía una amistad sincera con los demás, con los apóstoles, con Pedro, con todos los líderes de la iglesia, tanto de Jerusalén como de Antioquía, y no se diga con el apóstol Pablo. De hecho, fue compañero de él
en uno de sus viajes misioneros. Y vemos nosotros en Hechos capítulo 9, versículo 27, en el tiempo que nos resta, hermanos, vemos nosotros una situación. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. ¿Por qué decimos que Bernabé es un ejemplo de amor y de amistad hacia los demás? Porque él aprendió a relacionarse de tal forma con todos que esa misma relación, esa amistad le sirvió para ayudar a otros a encauzarlos en la obra. Encauzó a Saulo. Los hermanos en Jerusalén tenían miedo de Saulo porque había sido perseguidor de la iglesia, un hombre que los había destrozado, los había aniquilado a muchos de ellos, a otros los había llevado al circo romano, a la cárcel para que padeciesen, y entonces su conversión genuina para muchos no era creíble. Y es ahí donde aparece en escena Bernabé, que toma con el amor a Pablo y lo lleva ante los hermanos, lo involucra y les dice, ¿verdad? Y les cuenta. Y fíjate que no es Saulo el que está dando el testimonio, diciendo lo que pasó en el camino de Damasco. Es Bernabé el que está diciendo, realmente él ha creído en Cristo. Yo soy testigo cómo Dios lo ha transformado, y contó su testimonio, lo que había sucedido en el camino de Damasco, y dice que también les dijo que en Damasco había predicado valerosamente del Señor. ¿Recuerdas que después de recibir la vista, dice la Biblia, que inmediatamente predicaba a Cristo, Saulo? Pues ese testimonio Bernabé lo estaba compartiendo con los hermanos. Qué corazón de Bernabé, hermanos, que usó la amistad no para dividir a los hermanos, usó su amistad y la habilidad, la capacidad que tenía para consolar, para animar a otros, para ayudar en la obra. Y de eso se trata, mi hermano, que unos a otros nos animemos y que encaucemos a los que comienzan y los que están mostrando pues deseos de servir al Señor, apoyarlos para que se involucren, animarlos, enseñarles, instruirles para que crezcan y sean del servicio bueno al Señor. Y eso fue lo que hizo Pablo. Eso fue lo que hizo Bernabé, perdón. ¿Qué hubiese pasado si Bernabé no hubiese tenido ese carácter, esa actitud? Y hubiera dicho, bueno, no quieren a Saulo, pues no me interesa. No, hermano, nunca debemos de decir que no nos interesa otra persona en la obra. Saulo sabía, después de esta situación, se regresó a Tarso, y la historia nos dice que fue el mismo Bernabé que siempre lo tuvo presente. Y allá en Hechos 11, el versículo 25 al 26, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Bernabé lo había presentado a Saulo delante de los hermanos. Después de ese momento estuvo un tiempo ahí Saulo, pero se regresó a Tarso. Tal vez no se sentía todavía parte de la iglesia, de la congregación, pero Bernabé no lo quitó de su mente y de su corazón. Y en cuanto hubo una oportunidad, fue por él a Tarso, dice aquí el versículo, lo trajo a Antioquía y lo involucró en la obra del Señor. Y de eso se trata, hermano, que nosotros podamos tener un corazón como el corazón de Bernabé y ayudar a los hermanos a involucrarse a la obra. Lamentablemente hay una situación ahí triste en Hechos capítulo 15 donde Pablo y Bernabé discuten por Juan Marcos, que les había abandonado, no quiso ir a un lugar donde ellos iban, a Panfilia, y entonces hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé y se separaron, ¿verdad? Pero siguieron trabajando. Sin embargo, Bernabé no guardó rencor y volvieron a unirse para trabajar en el Señor. ¿Qué aprendemos de Bernabé, hermanos? ¿Qué lecciones nos deja la vida de Bernabé? Podemos aprender muchas cosas. Aprendemos que tenía un corazón dadivoso. Aprendemos que participaba siempre en la vida de la iglesia, que él aprendió a construir puentes para llevar a otros, a los demás.
Esto es muy importante en la iglesia. Antes de hacer división entre hermanos, tenemos que hacer puentes de unión entre hermanos. Estuvo disponible siempre que se le necesitó. Se gozó con el crecimiento de otros y fue un motivador espiritual. Buscó la oportunidad de formar en otros el carácter de Cristo. Influyó en muchos cambiando su manera de ser y de pensar hacia los demás, y con su testimonio ayudó. Tenía sueños y propósitos y los llevaba a cabo. Servía a los demás, consolaba, exhortaba, animaba, y tenía siempre un corazón dispuesto a restaurar y ayudar a la restauración a los demás. El corazón de Bernabé no fue un corazón cualquiera, fue el corazón de un hombre inconcebible en las manos del Señor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Debemos de preguntarnos qué tanto o qué tan lejano estamos a este gran hombre de Dios. Hermanos, oremos para que el Señor haga en nuestro corazón un corazón consolador, un corazón que ame, que ayude y que bendiga a los demás. Oremos. Dios, a ti sea dadas las gracias, porque siempre que vamos a tu palabra encontramos el alimento perfecto para nutrirnos. Señor, perdónanos porque a veces no aplicamos ese alimento a lo que tiene que ser. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde, un corazón de servicio, un corazón como el que tenía Bernabé, un corazón compasivo, Señor, que se preocupa por los demás, que anima, que ayuda, que exhorta, que, Señor, que da, que es generoso. Padre, que así sea. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Y antes de despedirnos, queridos hermanos, quiero darles algunos anuncios. Hemos terminado la serie de Una familia sobre la roca, pero Dios nos permite, por su gracia, tener una nueva serie. Y esta nueva serie tiene por título Emmanuel, Dios con nosotros. Nos acercamos al tiempo de la Navidad, al tiempo en que muchas personas, el mundo, de alguna manera recuerda el nacimiento, el advenimiento de Jesucristo a la tierra. Y vamos a aprovechar este tiempo, lo que es noviembre y diciembre, para estar analizando a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador, al Mesías, al Cristo, al ungido, al siervo, al príncipe de paz, al alfa y el omega, el principio y el fin, a Jesucristo. Y yo espero que tú te animes y estés bien dispuesto para congregarte los domingos y poder ser llevados, por la palabra del Señor en esta gran aventura de conocimiento, de estudio de la palabra del Señor. Vamos a estar hablando de Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros. Así es que te pido que estemos orando por esta serie de predicaciones para que Dios hable a nuestro corazón. Quiero recordarles también que estemos orando. Se acerca ya está a la puerta el Congreso de Damas, la salida que va a tener el grupo de la femenil de nuestra iglesia. Y hermanos, estemos orando para que su estancia en aquel lugar a donde ellas van sea de bendición, que Dios hable a su corazón, a sus vidas, y que regresen transformadas por el Señor, con deseos de servir y de seguir adelante en su obra y en su familia. Esto va a ser el 18 de noviembre la salida. Estemos orando por mis hermanas. No se te olvide el discipulado, hermano, y que el domingo tenemos nuestros cultos presenciales por la gracia de Dios. A las 9 de la mañana y a las 11:15 es la convocatoria. Espero contar con tu presencia. Dicho todo esto, hermanos, vamos a despedirnos en oración. Yo agradezco el tiempo, tu atención y el espacio que hiciste para escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres poderoso, eres grande, Señor, para derribar toda aquella obra de maldad, Señor. Y asimismo eres grande para hacer una obra nueva en nuestras vidas. Bendito sea, Señor, porque nos permitiste estudiar tu palabra en este viernes. Te rogamos ahora que este fin de semana, por tu misericordia, podamos ser luz y podamos dar testimonio de ti. Todo esto te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Se me olvidó decirles nada más, hermanos, que este estudio del viernes es el último del año. Este estudio fue el último de este año que tuvimos. Vamos a hacer una pausa y volveremos con nuestros estudios bíblicos a partir de enero del 2022, si el Señor lo permite. Así es que ya no estaremos transmitiendo lo que resta de noviembre y diciembre el día viernes, el estudio del día viernes, pero lo retomaremos en el mes de enero. Así es que si no ves tú la convocatoria para estudiar la palabra el día viernes, es por ese motivo. Y hermanos, yo agradezco porque durante todo este tiempo de este año y del año anterior, el Señor viernes tras viernes nos permitió estudiar su palabra. Y hermanos, pues sigamos orando para que el año que entra, el 2022, retomemos el estudio de los viernes con mayor ahínco, con mayor fuerza, en el nombre del Señor. Bien, hermanos, Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y eso sería todo y nos vemos hasta el próximo culto. Bendiciones del Señor. Dios les bendiga.